Hola a todos, mi nombre es Jocelyn Mendoza, estudiante de 10º semestre de licenciatura en Psicología de la Universidad Nicaragüense Martin Luther King Jr. En el día de hoy vamos a estar trabajando un tema de vital importancia, como lo es el pensamiento. Entonces, ¿qué entendemos por el concepto de pensamiento? ¿Cuáles son los tipos de pensamiento? ¿Cuáles son las habilidades de pensamiento que necesitamos y cuál es la diferencia que existe entre pensamiento convergente y pensamiento divergente? Para dar inicio a la temática es importante iniciar clarificando lo que es el concepto de pensamiento. Básicamente, el pensamiento es ese proceso cognitivo mediante el cual todas las personas podemos establecer una actividad mental que está asociada a diferentes actividades. Dentro de esas actividades o procesos encontramos el procesamiento, la comprensión, la capacidad de recordar y la comunicación. Entonces, por medio del pensamiento lo que hacemos es recibir, percibir y recuperar la información, y todo esto es muy importante a la hora de que se dé el proceso de aprendizaje. ¿Por qué? Porque a partir de esto formamos los conceptos, resolvemos los problemas, tomamos decisiones y podemos emitir diferentes juicios. Para que se dé el pensamiento necesitamos unas habilidades. ¿Pero qué son eso de habilidades de pensamiento? Entonces, las habilidades de pensamiento son esas capacidades, esas herramientas, esas disposiciones con las cuales contamos para realizar las cosas. Estas habilidades del pensamiento se resumen en lo que son la inteligencia, la destreza y el talento. Entonces, estas se ven reflejadas en todas las acciones de actividades que realizamos las personas para poder resolver un problema, proponer o emitir un juicio. Existen muchísimos tipos de pensamiento. Las competencias o el desarrollo de las competencias se asocia a distintas o diversas formas de pensamiento. Entonces, dentro de estos tipos de pensamiento encontramos un pensamiento reflexivo. Este pensamiento reflexivo es aquel que nos anima al registro de nuestras ideas y a su posterior revisión. Encontramos también un pensamiento crítico. Este pensamiento crítico es aquel que nos permite entender que existen múltiples realidades posibles. Por su parte, encontramos también un pensamiento analógico, que es el que nos ayuda, un pensamiento, perdón, analítico, que es el que nos ayuda a encuadrar la realidad para poder llegar a pensarla mejor. Encontramos también un pensamiento lógico. Este pensamiento lógico no es más que la forma ordenada de expresar nuestras ideas. Y el pensamiento sistémico es la vía por la cual nosotras los individuos, las personas, accedemos a realidades complejas. Por su parte, el pensamiento analógico es aquel que busca encontrar similitudes entre cosas y situaciones que aparentemente son diferentes y buscar diferencias entre las cosas o situaciones que son similares. Encontramos también el pensamiento creativo, que es un pensamiento muy importante. El pensamiento creativo es aquel que nos mantiene abierta o que mantiene abierta nuestra mente a nuevas ideas, a nuevas cosas, a nuevas posibilidades. Se dice que es el pensamiento de lo posible. El pensamiento deliberativo es aquel que nos conduce hacia la toma de decisiones, y por su parte el pensamiento práctico es aquel que nos permite o que nos ayuda a superar todas aquellas situaciones en las cuales es necesario desarrollar una acción. Entonces, vamos ahora con la diferencia entre pensamiento convergente y pensamiento divergente. Bueno, la diferencia que existe entre estos dos pensamientos es que el pensamiento convergente es aquel que nos indica que solamente existe una única solución o una única respuesta a determinado problema. Pero el pensamiento divergente, como su nombre lo indica, nos dice de que existen múltiples caminos, múltiples respuestas, múltiples soluciones a un mismo problema. Entonces,
Al pensamiento divergente está asociado lo que es la imaginación, lo que es la creatividad. Aquí se plantean distintos ejemplos de cómo podemos nosotros estimular el pensamiento divergente, sobre todo en los estudiantes. Entonces, por ejemplo, existen distintos ejercicios que nos van a permitir desarrollar este pensamiento. Entonces, ejercicios, por ejemplo, el de las 2 latas con agua, donde tenemos 2 latas llenas de agua y un gran recipiente vacío. Entonces se pregunta si existe alguna manera de poner todo el agua dentro del recipiente grande, de manera que luego se pueda distinguir qué agua salió de cada lata. El ejercicio también de salvarse de la quema, donde nos situamos en una isla pequeña, imaginamos que estamos en una isla pequeña de vegetación abundante y esta isla está rodeada por tiburones. Si a un lado de la isla comienza a arder y el viento está a favor del fuego, ¿cómo haríamos nosotros para salvarnos de ese fuego? Está también el ejercicio del ingenio canino y el adivino en fútbol. Igual existen muchísimas herramientas y muchísimas actividades que nos permiten a nosotros también ayudar a los estudiantes a desarrollar este pensamiento divergente. Yo creo que lo importante de esta temática es el hecho de mirar la importancia del pensamiento y dentro de nuestras aulas de clase, cuál es nuestra labor como docentes, pero también cuál es la labor como psicólogos para ayudar a las personas y a los estudiantes a aprender a pensar de manera adecuada. Igual en cualquier momento de nuestra vida hacemos uso de cualquiera de estos tipos de pensamiento, pero yo considero que dentro de nuestras aulas de clase es importante que ayudemos a los chicos y a las chicas a pensar de forma creativa, a pensar de manera divergente, a pensar de manera crítica, a entender que nuestra realidad puede ser mirada desde distintas posibilidades, que no existe una única respuesta y que a la manera al momento de resolver un problema tenemos que hacer uso de esa inventiva, de esa innovación, de esa creación, de ese pensar de nuevas ideas. Muchísimas gracias.